Buen día a la clase virtual sobre el libro del Zohar. Hoy seguimos leyendo de la introducción al libro del Zohar. Hoy el artículo se llama Los capullos se vieron en la tierra. Todo está escrito, hecho del deseo de disfrutar que creó la luz. Eso describe la rosa que tiene espinos, a través de los cuales hay que pasar, superar. Son los 5 pétalos que están en la base de la rosa. Son pétalos verdes y sobre ellos siguen la rosa misma. Pero hay que pasar por los espinos. Son todos nuestros deseos egoístas que cuando los pasamos, de ellos creamos estos 5 pétalos que están juntos, conectados. Los deseos que desde los espinos se convierten en pétalos, 5 pétalos que después de ellos surgen las rosas. Al principio están cerrados. Dentro de estos 5 pétalos desarrollamos el atributo de otorgamiento y luego este atributo de otorgamiento empuja a los 5 pétalos y sale de eso una rosa. En cuanto a eso hay mucho material cabalístico. ¿Por qué los cabalistas usan? Porque toda nuestra realidad es rosa. ¿Qué raíz espiritual hay en ella? Conexión de tales fuerzas, recepción del mundo superior. ¿Por qué esto se representa en el grado vegetal de esta forma de creación, de esta rosa? Pero así ellos nos lo explican. El material cabalístico. Y ahora vamos a pasar desde la rosa, de la rosa. La explicación del Zohar salta constantemente y nos da muchas impresiones, y de esas impresiones ya se establece una imagen plena que nos va a dar la sensación interna. Estas sensaciones internas gradualmente nos van a conducir a sentir el mundo superior mismo. Así, paulatinamente, eso se va a ir revelando en el hombre. Yo lo pasé por mí mismo y espero que ustedes también lo van a experimentar pronto. Y seguimos, punto 4, el artículo de los capullos. Al principio, es decir, de eso comienza el artículo. Rabbi Shimon abrió. Abrió significa que abrió las puertas. Es decir, todas las fuentes de la luz de Jochma que descienden desde el mundo de Ein Sof hasta el mundo de Atzilut, que él nos explica. El mundo de Atzilut es el mundo de Atzilut donde se revela toda la esencia de la creación, donde por un lado vienen las almas en nuestro mundo y por otro lado desde arriba desciende la luz superior. Y ahí las almas se encuentran en la luz superior, ahí se conectan, ahí se llenan. Ese es el mundo de Atzilut. Entonces, Rabbi Shimon abrió esas fuentes de la sabiduría superior, a donde surgen los deseos de las almas, y nos cuenta. Los capullos de las flores aparecieron en la tierra. Tierra en hebreo proviene de la palabra deseo. Vamos a tener que traducir de alguna manera a hebreo, porque en hebreo las palabras denominan acciones o atributos. Si yo hablo en hebreo, entonces yo digo que, digamos, capullos aparecieron en la tierra, pero tierra al mismo tiempo que es la tierra también es un deseo. Yo no tengo que traducirlo de nuevo, sino que aquí sí tengo que
traducir. Es decir, los capullos aparecieron en la tierra, es decir, del deseo. Así se dice en el Cantar de los Cantares. Capullos es el comienzo de la creación. ¿Cuándo aparecieron en la tierra? En el tercer día, como está dicho, porque en los 2 primeros días fueron creados los atributos de Hasadim, otorgamiento, y el atributo de recepción. En el segundo día, es decir, el primer día y el segundo día, son 2 fenómenos de 2 atributos opuestos, 2 fuerzas opuestas, de dónde está, de lo que está creada toda la creación, la parte positiva y negativa, otorgamiento y recepción. No se puede uno sin el otro. Y el tercero es cuando hay conexión, unidad entre ellos. Entonces, por primera vez se ve al creado, vida nueva, y por eso se ha dicho, es decir, al principio hubo agua, después tierra, y como resultado de esa conexión entre ambos y la tierra empezaron los capullos, porque cuando se vieron en la tierra de nuestro deseo. Cuando suben, cuando fue dicho, y la tierra produjo. ¿Qué quiere decir la tierra? La tierra produjo. Es un deseo, tierra es deseo, y cuando ese deseo de recibir que hay en la tierra va a traer todo hacia sí mismo, con el deseo del agua, del otorgamiento, entonces juntos nace tal atributo, deseo de la tierra, se convierte con el atributo de otorgamiento, con la intención de otorgar, y entonces existe la posibilidad de que crezcan de esta tierra capullos, brotes, es decir, el próximo escalón, es decir, no el grado inanimado, sino el vegetal. Entonces aparece el creado que por sí mismo aspira la sol, el otorgamiento, se desarrolla de estos 2 atributos, se desarrolla el tercer atributo, el próximo escalón que se tiene una vida independiente por sí misma. Y sigue diciendo en ese Cantar de los Cantares, la voz de la tórtola apareció en el 5.º día. Es decir, después que aparecieron los capullos en la tierra, viene la voz de la tórtola. Ese ya es el 4.º día, cuando ya hay una limitación. No se puede así nomás, la planta no puede así nomás crecer, sino bajo presión, crece dentro del deseo egoísta, y desde ese vegetal va a aparecer el reino animal, el próximo escalón, el grado próximo egoísta del desarrollo, y luego el grado espiritual. Y por eso en el 4.º día no se ha dicho que hubo 2 iluminaciones, es decir, el sol y la luna, que están en contradicción y oposición, porque la luna es parecida al sol. Pero la tierra, que representa todo nuestro mundo y proviene de estos 2, depende tanto del sol como de la luna. Nosotros no nos imaginamos qué quiere decir en el mundo espiritual otorgamiento, la influencia de la luna sobre la tierra, y en nuestro mundo tampoco todavía no lo entendemos, no investigamos la necesidad de la luna. Es decir, que estas 2 iluminaciones son iguales, son igualitarias en dimensiones, aunque el sol está mucho más lejos que la luna, y hay una gran distancia, una gran diferencia en distancias entre ellos. Y por eso, en relación a nosotros, parecen en distancias parecidas, iguales, y el sol ilumina y la luna refleja la luz. Hay toda clase de sistemas solares. La Tierra oculta, esconde la luna de la Tierra. Todo eso refleja fenómenos espirituales que después se representan en nuestro mundo en toda clase de reflexiones, reflejos entre la luna y el sol. Entonces se ha dicho en la Torá la iluminación que limitan uno al otro, y luego otra vez se explica el libro del Zohar, del Cantar de los Cantares. La voz de la tórtola se escuchó, y ya es el 5.º día que pululen en las aguas para producir progenie, es decir, con la tierra, con la ayuda del agua, de la tierra con la ayuda del agua nace el vegetal, y después con la ayuda del agua ya hay
el reino animal y también el vegetal. Pero la palabra se oyó, la voz de la tórtola. La voz de la tórtola es el quinto día y se oyó ya es el sexto día. ¿A qué se refiere? Se escuchó, significa crear el hombre, que el hombre está destinado a incrementar el hecho que avanzar el oído, las acciones al oído, va a ser antes de escuchar. Es decir, que el hombre va a poder, está destinado a tener libre elección cuando él pueda, independientemente de desarrollar dentro de sí mismo el atributo del Creador. En esa medida va a poder crecer y asemejarse a Él. Y contrariamente al reino inanimado, donde el sol y la luna eran incluso opuestos en el primer y segundo día, cuando estaban uno frente al otro, el otorgamiento en el primer día y la recepción del segundo día de la creación, y de eso surgió el tercer día. Lo mismo con el cuarto y quinto día aparecieron dos atributos opuestos, y en el día sexto ya nació el hombre con su libre elección. Y así podemos ver cómo se desarrollan las tres líneas, primera, segunda y tercera. En el tercer día ya está el vegetal, ya de dos datos, de dos atributos contrarios, ya surge de abajo, pero eso por ahora es en el grado vegetal. Y en el animal, después en los días cuarto, quinto, después aparecen dos fuerzas opuestas en la creación, pero después en el sexto día ya está lo que se produce de ellos, lo que surge de ellos, la línea media del ser humano. Y luego lo que pasa ya pasa con el ser humano, porque en el sexto día por primera vez existe libre elección del creado en relación al creador. Por eso se ha dicho el sexto día haremos un hombre que él va a hacer antes de escuchar. Es decir, al principio él va a tener intención de ser parecido al Creador, y solamente con esa intención el hombre va a actuar. Porque se ha dicho aquí, haremos un ser humano, que son estos dos atributos que están en los días cuarto y quinto de la creación, que se desarrollaron del primer y segundo día de la creación. Bueno, lo voy a dibujar. Está el primer día y el segundo de la creación. El tercer día es la apariencia, algo en el medio aparece. Después el cuarto y quinto día de la creación. Y cuando aparece el sexto día de la creación, ya es el ser humano. Es el primer grupo y este es el segundo grupo. Así ellos están conectados entre sí. Si quieren pueden llamarlo Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Así se llaman. Y en el Partzuf espiritual, en el sistema espiritual. Por eso se ha dicho aquí, haremos un ser humano en nuestro lado. ¿Qué quiere decir nuestro lado? La tierra, es decir, el deseo, que nació en el deseo, en ese estado se llama Shabbat, que es como la tierra de la vida. Shabbat, sábado viene de la palabra terminación de todo el trabajo, o sea, cuando se acaba el trabajo. La creación que salió del Creador creó todo, el Creador creó todo y después descansó, estuvo en reposo en el séptimo día. Es decir, cesar el trabajo, es decir, toda la obra de la creación se terminó, se culminó en 6 días. Y llega el séptimo día, que es Shabbat, donde ya no hay trabajo, donde dejan de trabajar, terminaron el trabajo. Shabbat, y en total también es un día muy lleno para trabajo. El hombre tiene que hacer mucho para llenar todo lo que el Creador le creó durante esos 6 días. No es como aquí pensamos en nuestro mundo, como ustedes conocen. Hay una palabra que se dice Shabbat, sábado, que se cierra aquí todo, se deja de trabajar, ya no se trabaja. No. Eso de verdad, casualmente, justamente representa
la culminación de todo lo que el Creador nos preparó y todo lo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos y traernos a un estado de equivalencia con el Creador. Y cuando entramos en equivalencia con el Creador, es decir, en total equivalencia con la luz, entonces ya nos queda claro que todo el trabajo y nuestra corrección se acaba y somos totalmente equivalentes con el Creador y entramos en un estado del mundo de Ein Sof, total plenitud. Ese estado se llama Shabbat, sábado, y eso tenemos que alcanzar aquí en este tiempo que se llama noche, Shabbat, la noche de Shabbat, la víspera, antes, la noche de Shabbat, antes de Shabbat, pero noche es víspera, es antes de Shabbat, lo que el Creador nos pasó. Y lo que nosotros tenemos que hacer en esta parte del tiempo que se nos pasó a nosotros, que se llama víspera, en nuestra vida, sí, vamos a descubrir lo que pasa con nosotros. Vamos a ver toda la historia de la humanidad, simplemente. Salió toda nuestra creación, luego salió nuestra galaxia, luego el Sol, la Tierra, la Luna. Y de acuerdo a eso, miles de millones de años más, y después sobre la Tierra empezaron a desarrollarse el vegetal, el reino animal. Y después apareció el ser humano. Y la noche de Shabbat, víspera de Shabbat, por un lado apareció mucho antes, hace muchísimos años, miles de años más, hace miles de años, cuando por primera vez una persona que se llama Adam apareció, 5.770 años. Y por eso nosotros somos llamados en traducción, somos seres humanos, Bnei Adam en hebreo, hijos de Adam, es decir, los que siguen su camino y quieren alcanzar lo que él hizo. Entonces esa víspera de Shabbat, cuando el hombre recibió su independencia y se corrige, se divide también en muchas épocas, durante las cuales pasamos junto con ustedes, pasamos mucho junto con ustedes, hasta que llegamos a nuestra historia, hasta que llegamos a nuestra situación, nuestro último estado, que está aquí, que ahora lo denominamos 1995, el año 1995, donde entramos en una época, en la época de nuestra corrección, donde todos nosotros, todas las personas, y no solamente los individuos, tienen la posibilidad ya de corregirse a sí mismos, tal como en el primer y segundo día y en el tercer día está el vegetal, y luego los días cuarto, quinto prepararon el sexto día para el ser humano, para que el ser humano empiece a crecer hacia el Creador. De hecho, aquí está toda nuestra historia y todas otras definiciones, pero si dividimos todo en elementos, veremos que nosotros estamos en realidad en un estado que se llama la víspera de Shabbat. Y por eso nuestro estado se divide en 6.000 años. Nuestra condición, porque 6.000 años son 6.000 días del Creador. Y está citando, y serán para ti como 6.000 años, está dicho en la Torah. Es decir, desde Adán, que hubo aquí, y hasta nosotros, hasta el final de nuestra corrección, deben pasar 6.000 años, como toda la historia ahora está calculada en esos 6.000 años de nuestro mundo, años cósmicos. Y solamente después que nos corrijamos, eso ya va a ser el séptimo 1000. Y si preguntaran, entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que corregirnos a nosotros mismos? Que eso empieza de hace 5.770 años, nos faltan 230 años. Si tomamos ahora el año 2009, que estamos ahora, y agregamos 230 años, va a resultar en 2.239. Ese es el año 6.000, y no tenemos que esperar a ese año para terminar el final de la corrección del mundo. Les voy a decir, no hay que esperar, porque en realidad
Primero, que la Shabbat empieza, en realidad, 18 minutos después que comienza, es decir, 18 minutos son 9 sefirot de luz directa, luz retornada, y aparte de eso, se puede empezar la Shabbat en cualquier momento. Cuando hayas alcanzado el séptimo mil, incluso antes de que pasen los 6.000 años. Aparte de eso, ya estamos junto con ustedes en realidad en esa acción. Eso es lo que se puede decir sobre punto 4. Punto 5. Otra explicación dice, ¿qué quiere decir otra explicación? Que hay varias explicaciones. Si hablamos sobre la verdad, sí. Porque depende de dónde se mira. Si se mira a veces de arriba sobre lo que pasa, a veces miramos desde abajo sobre la creación, podemos mirar desde la derecha, desde la izquierda. En realidad, solamente para nosotros, para explicarnos a toda la plenitud, la perfección de esta imagen, hay muchas situaciones, pero en la espiritualidad no hay tal cosa. Una explicación, otra explicación, este ángulo, otro ángulo, perspectivas, no existe eso. El ser humano capta un cuadro entero y no tiene preguntas sobre esta dirección u otra cuando está en la espiritualidad. Otra explicación. Estos capullos de flores, los capullos, los brotes que aparecieron en la tierra, que se vieron en la tierra, es decir, son las primeras partes, los primeros días, el primer, segundo y tercer día de la creación se llaman patriarcas, que son atributos que aparecerán en el mundo futuro, Binah, y fueron ocultos ahí. Ellos surgieron en ocultación y fueron escondidos dentro de los profetas de la verdad, verdaderos. Es decir, hay patriarcas y después profetas, que son de hecho grados espirituales. No vayan a pensar sobre cosas corporales, de ninguna manera. Ni el Zohar ni la Kabbalah hablan del todo del mundo material nuestro, sino solamente sobre grados espirituales y solo sobre el punto en el hombre, que ese punto se puede desarrollar y todo el resto se puede tirar a la basura. Todo el resto tenemos que hacer con nosotros mismos para funcionar de alguna manera normal y desarrollar en nosotros ese punto, porque ese punto es lo que es considerado el punto superior y solamente sobre eso tenemos que hablar. Todo el resto para nosotros es materialidad, bestialidad, y donde no tenemos libre elección y no tenemos lo que hacer con eso. Tenemos que, como una bestia, darle de comer, dejarle dormir y todo eso, descanso y todo eso. Entonces, lo que hablamos sobre el grado de los patriarcas, después el grado de los profetas y luego otros grados. Hablamos sobre grados, capas del mundo espiritual. De dónde proviene la luz, desciende la luz más y más y se oscurece más y más y más hasta que llega a nuestro mundo. Y aquí ya podemos de alguna manera captar la luz. Es tan baja la luz que no nos molesta. De alguna manera podemos soportarla a esa luz. De todas maneras, sale que sufrimos porque todavía la luz es más grande, porque ilumina más, porque nos quiere atraer hacia ella. Y el hecho que nos quiere atraer, eso se refleja en nosotros en sufrimiento, porque nuestros atributos y los de la luz son opuestos. Así que los patriarcas, los padres, surgieron en pensamiento y entraron en el mundo futuro, que es la Binah, y de ahí salieron bajo ocultación y entraron y se ocultaron en un grado más bajo que se llama el grado de los profetas verdaderos. Nació Yosef, y se ocultaron en él los padres. José, es un grado que se llama Yesod, base. Es el sexto grado. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod. El sexto. Este grado se llama Yosef, José. Yo lo digo en hebreo, Yosef.
porque después vamos a estudiar junto con ustedes el significado de la palabra Yosef. Yosef es de juntar, de reunir, de agrupar. Él junta todas las energías de todos los atributos anteriores a él. Y por eso es justamente él quien es considerado el que junta, reúne de parte de los patriarcas y de parte de los profetas también. Son 2 grados que descienden hacia nosotros. Y por lo tanto, ese es un atributo con la ayuda de la cual el hombre entra en un estado que se llama exilio de la espiritualidad, porque aquí empieza por primera vez uno empieza a sentirse en exilio de la espiritualidad, como nos cuenta la Biblia, que José se encontró en Egipto y entonces llevó ahí a toda su familia. Seguro que lo hablan como una leyenda, como una historia, así la Biblia nos cuenta todo este paso del sistema de los padres al sistema de los profetas. Y como resultado, la sensación del ser humano que se siente que su exilio de la espiritualidad, que se lo expela de la espiritualidad hasta que uno empieza a corregirse a sí mismo aquí en esta última época en la que nosotros estamos, y hoy también ya estamos en eso. Y hoy también opera sobre nosotros una fuerza que se llama Yosef, que empezamos a sentir que estamos conectados, que somos totalmente egoístas, que somos inútiles, impotentes, no podemos influenciar nuestro mundo, simplemente estamos aquí en una especie en un entorno encerrado y no claro, y no entendemos para qué y qué estamos, para qué. Ese estado es un resultado de todos los atributos anteriores que nos crearon. Los atributos que nos presentan, todos los atributos que Yosef reúne dentro de sí. Lamentablemente, sin saber hebreo es muy difícil entenderlo de esta manera, los textos cabalísticos, porque cada palabra, o de manera lingüística o en su forma de las letras y sustitución de letras, intercambiar los lugares de las letras, transmiten toda clase de significados adicionales. Yosef nació y ellos fueron ocultados en él, esos atributos. Entró Yosef en la Tierra Santa y los estableció ahí, es decir, ese atributo que reúne en sí, que acumula todos los demás atributos, entra en la tierra, en el deseo, y crea una tierra santa. ¿Santa qué quiere decir? Tierra santa es el atributo de otorgamiento, es decir, deseo de recibir con la intención de otorgar. Eso se llama tierra santa, es decir, deseo egoísta que fue corregido para otorgar. Eso se llama tierra santa. Eso es lo que aparece en Yosef. ¿Cómo apareció? ¿Cómo se reveló? Vemos de esta leyenda que en el relato bíblico entra Yosef en Egipto, y entonces de Egipto empiezan a salir esos profetas, todos, y entrar en la Tierra Santa. De hecho, nadie no va ni entra en ningún lugar, sino que el hombre está en sus propios deseos, que él siente paulatinamente como él está en Egipto, como la retirada de la espiritualidad. Entonces él trabaja sobre esos deseos y los convierte gradualmente en un desierto. Esa sensación que él está desprendido de toda la espiritualidad, esa es una época necesaria, imprescindible. Y después, cuando él trabaja sobre ese desierto dentro de ti mismo, lo que sentimos hoy, parte de nosotros estamos empezando a sentir en nuestra vida. Cuando uno trabaja sobre sí mismo y se eleva y se corrige y entra en la Tierra Santa, es decir, convierte esa tierra, esos deseos, tierra de la palabra deseo, lo convierte
lo sienta al principio como exilio, el éxodo de Egipto, después el desierto y después como la tierra de Israel, es decir, deseo derecho a Dios y a Sharkel. Y por eso esos deseos se llaman santos, tierra santa, porque todos están dirigidos al otorgamiento. Entonces se vieron los capullos en la tierra y se revelaron. ¿Cuándo se vieron? Cuando el arco iris se ve en el mundo, aparece en el mundo. Y entonces yo tengo por un lado un impulso de explicar todo y arco iris y todo eso, pero es imposible. Así poco a poco vamos a acostumbrarnos al Zohar y todos esos ejemplos y metáforas van a pasar de ser imágenes externas que son difíciles de acordar, y pronto van a entrar en nosotros, van a penetrar y se va a crear en nosotros un mosaico, una imagen, un cuadro que vamos a empezar a sentir. Eso ya va a ser como un mosaico, de eso va a pasar al sentimiento y vamos a pasar al mundo de sentimiento dentro de nosotros. Esas palabras van a ser como sentimientos, van a despertar en nosotros sentimientos, toda clase de semillas de sentimientos. Y en ese tiempo llegó la hora de podar, es decir, el tiempo de erradicar a los malvados del mundo, es decir, la época del cantor, del pájaro cantor, de podar. Cada uno que se sintió como malvado antes, todos egoístas, ahora todos tienen que ser erradicados, porque ahora los malvados se convierten en justos. Eso se llama erradicarlos de la tierra, es decir, el último grado del deseo. ¿Por qué fueron salvados esos malvados? Porque los capullos de las flores fueron vistos en la tierra, y si no se hubieran visto, no hubieran permanecido en el mundo. Es decir, los malvados se corrigen solamente cuando crecen de la tierra como brotes, como capullos, desde el grado vegetal. Pero cuando el hombre, con la libre elección, sube hacia la luz, hacia el sol, hacia el otorgamiento, tiene la vida espiritual personal. Si estos descubrimientos ocurriesen antes, no cuando llegaron al reconocimiento del mal, no se hubieran podido revelar y el mundo no pudiera existir. Así que todo tiene que revelarse por una cierta secuencia, de acuerdo a cierta secuencia. Seguro que el hombre puede acelerar sus grados y su libre elección de la corrección, pero sin anular ningún grado, ningún escalón. El último punto de este artículo, y luego, junto con ustedes, vamos a pasar a las preguntas. Espero que haya, ¿sí? Hay preguntas. Bueno. Punto 6. ¿Qué es lo que sostiene? El Zohar está todo enumerado del principio al final, porque presenta un solo habla seguido. Cuando tú lees el Zohar, que al principio está hecho de tantos tomos gruesos, volúmenes, pero en realidad es lo mismo. No hay diferencia alguna. Tú todo el tiempo, como sales de tu alma, desde tu lees sobre las relaciones con el Creador. Y por eso hay toda clase de aspectos y situaciones diferentes, pero todo es una cosa. Y por eso la enumeración sigue del principio al final. ¿Quién es el que sostiene al mundo y causa que los padres aparezcan? Es decir, el Creador que existe dentro de nosotros en oculto, pero no solamente los patriarcas, sino que también los profetas están ocultos en nosotros, porque todos están en Yesod, en Yosef, que reúne a todos y los pasa hacia abajo.
¿Quién en nosotros descubre ese grado que se llama padres, patriarcas? Son todos los niños que se dedican a la Torah. Es decir, los brotes, los capullos que comienzan con el deseo, que tienen un deseo de desarrollarse, con la intención de otorgamiento, y por eso se ocupan de la luz. Torah viene de la palabra luz, or, y por eso ellos se ocupan de atraer la luz, como se está dicho, cree la mala inclinación, cree la Torah como condimento, porque la luz en ella lo reforma. Entonces el que se siente como niño, que tiene que crecer, por eso hay un medio que se llama luz superior. Eso se llama que se ocupa de la Torah. No es lo que ustedes escuchan ahí afuera sobre la Torah, la Biblia, y quienes se ocupan ahí se lee de ella y eso. No de eso se trata. Aquí tratamos de Kabbalah y no lo comparen a nada y a ninguna acción en nuestro mundo de cualquier ser humano. Gracias a estos niños que quieren desarrollarse, parecerse al Creador, existe el mundo, se sostiene el mundo, existe el mundo. El mundo, Olam, también es una revelación, el mundo que se me aparece ahora, pero también la palabra ha'alama, ocultación, ocultamiento. Dentro de esa palabra hay dos fuerzas, una que revela y otra que oculta. Entonces, una persona grande, consistentemente, más grande aparece en el mundo, pero de forma que aquí estas dos fuerzas las adapta dentro de sí mismo en la medida que él puede conectárselas dentro, es decir, la fuerza de la izquierda y de la derecha, es decir, como en este dibujo Gesed Gvura Tiferet o Netzach Hod sale que Yesod, Gesed Gvura sale Tiferet, Netzach Hod sale Yosef. Así lo mismo en el mundo superior, están ocultos y se revelan, se manifiestan las fuerzas de revelación de la derecha y la izquierda, y uno las conecta correctamente dentro de uno mismo, y entonces descubre este mundo, el mundo que se llama revelación, este mundo por un lado revelación y por otro lado ocultamiento. Y este es el significado de la palabra Olam, mundo. Y cuando eso sucede, cuando uno se siente niño, niño quiere decir que crece hasta el grado del Padre, que a pesar de que estamos aquí, tenemos que crecer hasta el grado de los padres. Este estado, Gesed Gvura, que se llaman padres, y nosotros tenemos que llegar a ese estado, y por eso somos llamados niños, y por eso fue dicho en ese cantar de los cantares: vamos a hacerte pendientes de aros de oro. Él no lo explica. Después vamos a tratar todo eso, qué es oro, qué son esos aros, joyas de oro. Oro viene de la palabra esto dame, zehav, zehav. Esto dame. Por ahora él lo dice de esta manera: te voy a hacer joyas de oro. Eso está dicho en el Cantar de los Cantares. ¿Quién lo dice? Los niños que dicen: te harás 2 querubines de oro. Y cuando se llama querubino, viene de la palabra en hebreo, keruv, acercar, karov, keruv, karov, que en el templo en Jerusalén hubo un altar y por encima de él había 2 querubines, en hebreo kruvim, 2 pájaros que se llaman querubines, 12 aves, pero ese es un lenguaje de metáfora. Eso significa que para llegar al Creador, acercarse al Creador, kruvim de la palabra karov, cerca, como la palabra sacrificar, que también korban, acercar, pero esto es acercar y no lo que nos parece en el significado común. Por eso estos niños que les va a hacer joyas de oro se refiere al Creador,
y su apariencia hacia nosotros, lo que se llama divinidad, Shejiná. Te va a hacer aros de oro, es decir, te vamos a hacer joyas que se va a convertir en otorgamiento y amor. Y él sigue después diciendo, mientras son niños y cuando se van a acercar y se acercan al grado de los padres, te vamos a hacer no solamente joyas de oro, sino 2 querubines, 2 crubim. Entonces, de la fuerza positiva y negativa nos vamos a elevar hacia ti, nos vamos a acercar a ti, vamos a ser más krovim, más cercanos. Y de esta manera se elevan las almas, es decir, nosotros junto con ustedes, los que lo quieren, los que lo desean, hasta el nivel de los padres, hasta el grado de los padres. Y con eso subimos, elevamos toda nuestra raíz que está dentro de nosotros, y con eso nos adentramos en un estado que se llama corrección, la Shabbat. Y por eso no hay que hacer nada más que eso, y por eso ese día se llama un día de reposo, de descanso, es un día de adhesión completa con el Creador. Y con eso terminamos esta parte. Bueno, terminamos más o menos, corrimos con eso. Yo no leí el texto del todo que escribí bajo estos puntos 4, 5 y 6. Pueden leerlo. Porque ahí yo cuento con más detalle, de una manera más mecánica, sefirot, niveles, grados, y por eso van a ver que es totalmente en congruencia con lo que hablamos hoy, solo que en otra expresión, en otro lenguaje, otro estilo. Ahora tenemos todavía tiempo para preguntas, así que terminamos el segundo artículo y la próxima vez vamos a empezar un artículo que se llama ¿Quién creó a estos? ¿Quién creó? Punto 7. Ven, este artículo que vamos a... Necesitamos las bases del hebreo, porque mi es una estructura en el punto espiritual que viene de 2 palabras, porque por eso está escrito creó estos, es otra estructura. Una estructura creó a otra estructura, y la pregunta es ¿quién creó a estos? Entonces, en traducción puede ser que suene no como los cabalistas lo sienten. Los cabalistas no lo sienten como pregunta, sino como un esquema donde hay un objeto, otro objeto y la acción entre ambos. Y un objeto engendra a otro objeto. Bueno, vamos a tratar de arreglarnos con las preguntas. Pregunta Freddy de Moscú. ¿Por qué fue dicho haremos un hombre? ¿Y por qué se hará el hombre? Amigo, tú no entiendes ruso, solamente español. Lo dije. Ya lo dije antes. Es Gesed Gevurah. Son 2 atributos que hacen al hombre. Positivo, negativo y la línea media. El ser humano es la línea media, la tercera. Y por eso dijo, haremos al hombre, en plural, 2 atributos. O el Creador que está aquí como Keter, como la corona, o la base de todo, a través de estos 2 atributos, crea aquí al final un ser humano. Próxima. Valentín le pregunta, ¿sin la luna no hubiera salido el hombre? En el mundo espiritual, la luna es una cualidad de la tierra que está en el medio entre la luna y el sol, y por eso hay toda clase de situaciones astronómicas. No sabemos cuánto dependemos de la luna. Nosotros mismos estamos hechos fisiológicamente, físicamente, de acuerdo a la luna. Ustedes saben en qué se expresa eso. Digamos, los días especiales de las mujeres. En la época pasada, solamente cuando aparecía la mitad de la luna, que la gente no está tan conectada a la luna, pero todavía hay pueblos que se conectan están conectados a la naturaleza. Entonces las mujeres en las generaciones pasadas, tiempos antiguos, eran días especiales de las mujeres
justamente en el comienzo de la luna empezaba la próxima época, no es así nomás. Y el cuerpo masculino más depende del sol y la mujer más depende de la luna. Y eso se expresaba de una manera muy patente en el hombre y la mujer, pero hoy día ya todos nosotros somos ya mutaciones. Pero en realidad estamos influenciados por la luna, y sin la influencia de la luna no hubiera vida sobre la Tierra. No nos podemos imaginar qué es ese atributo, esa fuerza en la naturaleza. ¿Qué más? Alumno de Ucrania pregunta, ¿quiere averiguar el tema de la Sefirot que usted dibujó ahora? Que está hecho de 6 Sefirot. ¿Quiere averiguar? Sí, pero hasta entonces tenemos también Keter, Jochma, Binah antes. Vamos a dibujarlo para que no se confunda. Yo lo entiendo. No es simple. De hecho, tenemos así, Keter arriba, después Jochma, Binah, luego Da'at, después Chesed, Gevurah y Tiferet, después Netzach, Hod y Yesod y Malchut. Así. Da'at no se cuenta como una sefira, es como una suma de Chesed y de Jochma y Binah. Pero nosotros, el Keter no participa en nada, él simplemente engendra estos dos, Jochma y Binah. Y la suma entre ellos equivale, nos da la noción de qué es Keter. Ahora, de esa noción de Keter ya se refleja, se proyecta hacia nuestro mundo Chesed y Gvurah, que después en nuestro mundo resulta de la explicación que hace el Creador. Eso es lo que es representado por la Tiferet. Tiferet en nuestro mundo representa al Creador. El Creador es mucho más alto en realidad, pero en relación a nosotros, hacia nosotros, esta parte de Tiferet de alguna manera representa al Creador. Y luego, para influenciarnos otra vez, se divide en dos fuerzas, Netzach y Hod, y se rejuntan nuevamente en Yesod. Este es Yosef, el que reúne, y hacia nosotros, Malchut, estos somos nosotros, la Malchut. Si queremos asemejarnos al Creador, entonces subimos a Yesod, elevamos el Yosef, el atributo de Yesod, o el justo, el hombre de virtud, el justo, tzadik. Es decir, en la medida en que el hombre sube al atributo de Yesod, se llama justo. Luego recibe el atributo, los atributos de Netzach y Hod, y los adapta hacia sí mismo y sigue subiendo más y más, puede seguir subiendo más. De modo que el esquema es de múltiples capas, pero en conjunto. Pero no hay nada afuera, todo dentro de uno mismo. Así que para nosotros tenemos que ocuparnos de eso y constantemente estudiarlo. Simplemente vamos a dejar de ver dónde está el Chesed, Gvurah, Tiferet, dónde están, dónde se ubican, sino que vamos a empezar a sentir todo dentro de nosotros, todas esas cualidades. De pronto van a revelarse en nosotros. José, de Estados Unidos, le pregunta. También se puede llamarlo Yosef. Quiere entender qué es el séptimo, octavo y noveno mil y décimo. Eso lo vamos a averiguar después, no es tan simple. Poco a poco vamos a ir aprendiendo, porque el sexto mil es nuestra corrección en la segunda restricción, Tzimtzum Bet. El séptimo mil es el séptimo día, la Shabbat,
cuando ya del todo estamos liberados de correcciones, que nos corregimos a nosotros mismos, y el octavo hasta el 10.000, bueno, les voy a explicar aquí. Nosotros alcanzamos junto con ustedes, estos son los padres, los patriarcas, y estos son los niños. Después que alcanzamos los 6.000 años, los niños que se dedican a la Torah alcanzan el grado de los padres. Y luego seguimos subiendo a 3.000 años más, estos 3.000 adicionales, 3.000, y después, este es el 1.000 años, son la Shabbat, el séptimo año, el año de Shemitah, donde no se cultiva la tierra, y después 3.000 años adicionales. Estos 3.000 años adicionales, o últimos, perdón, 7.000 aquí, 8.000, 9.000, el 10.000. Este es el alcance del Gar, de las tres superiores, las tres primeras, Keter, Jochma y Binah. Las tres sefirot grandes que ahora para nada ni siquiera podemos tocarlas, porque estamos en una situación que se llama corrección, en un estado que se llama corrección. Tzimtzum Bet, la segunda restricción. Y luego ya hay corrección sobre la primera restricción, Tzimtzum Aleph. La primera restricción, el que aprendió sabe de qué estoy hablando, pero vamos a seguir estudiando. Van a recibir respuestas sobre todo, incluso lo que piensan ahora que no se puede siquiera preguntar. Van a recibir respuesta. Y también hay que aprender cómo hacer las preguntas. Nick de St. Louis, Estados Unidos, pregunta, ¿los eventos que están escritos en el libro del Zohar de verdad ocurrieron o es solamente metáforas? Lo que es descrito en el libro del Zohar, los eventos no son metáforas, sino que son acontecimientos que ocurren en el mundo espiritual, el mundo de la verdad, y no como nos parecen hoy. Es decir, el Zohar habla solo sobre el mundo superior, y en total todo lo que ustedes saben sobre la religión, que están todos basados en la Biblia, en esta fuente antigua, todo trata del mundo superior. Todas las religiones tomaron ese libro y lo editaron, escribieron como si todo aconteciera en este mundo, todas esas imágenes, descripciones sagradas y variadas. La Biblia y el Pentateuco para nada habla sobre nuestra vida es bestial, de nuestro cuerpo bestial en este mundo animal. La persona en nuestro mundo no es el que camina sobre dos piernas que ustedes pueden ver ahora, sino que el ser humano, Adán, es la parte de nuestro deseo que podemos asemejarla al Creador. Todo el resto, lo que ustedes pueden ver, y dentro de ustedes todo eso es bestial, animal, no sale del marco del animal. Por eso no hay lo que pensar que estamos junto con ustedes de cualquier manera, de ninguna manera, en contacto con lo espiritual, fuera de esa posibilidad, de ese punto potencial en nosotros que nos puede elevar hacia lo alto si empezamos a desarrollarlo correctamente. Y por lo tanto podemos tomar todo lo que está dicho solo sobre ese punto que tenemos que desarrollar a través del grado de los niños, los patriarcas y hasta la semejanza con el Creador. Y todo nuestro cuerpo, todo se va a descomponer y no tiene reencarnaciones con el cuerpo, no hay nada sagrado en él. Como ustedes matan a un animal y después hacen de eso el almuerzo, así pueden hacer de un ser humano, de una persona. No hay ninguna diferencia entre el animal y la persona. ¿Quién más? Alguien de Odessa pregunta. Zahar, un masculino. Zahar es masculino en hebreo. ¿Tiene que ver con el Zohar ese nombre? No, Zahar viene de la palabra hombre. Hay una diferencia entre las tres líneas que salen de las luces o de las vasijas. Sí. Nosotros hablamos sobre el arco iris.
de rojo hasta el violeta. Todos los colores básicos del arco son 7 sefirot de Zeranpin del mundo de Atzilut que vamos a estudiar. Y por eso vamos a saber qué es el arco. Arco es un atributo no bueno, la apariencia del Creador hacia la persona de una manera negativa. Estamos contentos cuando vemos un arco iris, pero en realidad la apariencia del arco iris no en este mundo, sino en el mundo espiritual, es una presentación negativa del Creador, una influencia mala sobre las personas que no a tiempo, que no alcanzan su corrección a tiempo. Eso se llama la apariencia del arco iris en el cielo, en el mundo superior. Lo que existe, lo que es cielo o arco iris en el mundo espiritual. Lo que en el mundo espiritual, lo que capta el hombre en el mundo espiritual. Miguel nos pregunta, Miquel, sobre el arco iris. Bueno, sobre el arco iris y las nubes y todo eso. Eso es algo, una parte muy interesante, un sistema interesante, curioso, una leyenda en la Kabbalah, no sé cómo decirlo. Hay una descripción muy interesante de la conexión entre el hombre y el arco iris, la nube que cubre al Creador y pasa a través del arco iris. Hilda de Madrid pregunta, ¿cómo nace el alma? El alma nace por medio del ser humano. Ustedes saben cómo nace el hombre, la persona de una madre. Tiene que entrar en la matriz, fortalecerse, la matriz de la madre, y después entregarse al desarrollo que la madre lo desarrolle. Lo mismo el alma, tiene que apegarse al mundo superior, al grado superior, al Creador, no importa cómo se diga, al lugar donde se pueda fortalecer. En nuestro mundo, ¿cómo se llama? Útero, matriz. Y de ahí el alma va a entrar y se va a desarrollar. Si va a anularse completamente ante el objeto superior, ese que lo desarrolla en la medida que ella se anule a sí misma. El alma. Después hay nacimiento, parto, todo eso vamos a estudiar. Más. Vika, de 9 años, de Moscú, pregunta, ¿quién creó al Creador y cómo él llegó? Vika, esa es una pregunta que los niños preguntaron también en Turquía y en Estados Unidos. ¿Quién creó al Creador? El ser humano. El ser humano crea al Creador. No existe el Creador sin el ser humano. Creador se llama Ben y Ve, Boré, Bo-Re. Viene de estas dos palabras. Ven, ve, descubre, es decir, crea al Creador dentro de ti mismo y entonces lo vas a descubrir. Lo vas a ver y sin crearlo dentro de ti no existe. Es decir, que el hombre crea al Creador. ¿Más? Constantín de Canadá pregunta, de Edmonton, ¿hay un diccionario para los términos del libro del Zohar? Yo no sé, ni siquiera puedo decir, hay concordancia alrededor del libro del Zohar, se crearon muchos. Yo no sé si eso te va a ayudar. Te va a confundir y va a hacer de ti un erudito, un experto en cuántas veces se repite una palabra en el Zohar, y para el significado del Zohar no te va a ayudar nada. Solamente como estamos ahora, que nos tiramos hacia eso de manera emocional para ampliar nuestro sentimiento y solamente dentro del sentimiento crear la imagen del mundo superior, eso es lo único que te va a ayudar y nada más. No hay entrada a la Kabbalah a través del intelecto, de la cabeza, como el niño que se desarrolla en este mundo. Simplemente tiene que abrir los ojos, sus sentimientos, y tratar de absorber todo lo que experimenta y ve. Esa entrada directa al mundo superior ofrece el Zohar y es la única manera que se puede hacer. Por eso es un libro especial y yo te lo digo por experiencia. Ahora estoy adaptando todo el libro del Zohar en hebreo y espero que pronto, que después habrá traducción en otros idiomas
Este libro lo conduce al hombre a través de sus metáforas, descripciones, explicaciones. ¿Cómo decir? Diría, se adentra al hombre dentro del cuento y eso revive en él el mundo espiritual. Me parece que con eso tenemos que terminar. Hasta la próxima vez. Quédense con esta inspiración de lo que sentimos en la clase. Les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima.